La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de los altos ventanales de la gran mansión, tiñendo de tonos dorados el suelo de mármol blanco. Debería haber sido un día de celebración, con risas resonando por los pasillos, el aire lleno de alegría y nuevos comienzos, pero en cambio, la casa se sentía vacía, su silencio casi pesado. Emily estaba sentada frente a su espejo de tocador, vestida con un elegante vestido marfil que brillaba bajo la luz tenue. Su reflejo parecía perfecto. Cada mechón de cabello colocado con precisión, su maquillaje sutil pero elegante. Sin embargo, detrás de esos ojos tranquilos había una tormenta que apenas podía contener. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el velo, y su corazón latía con el peso de una decisión que nunca había tomado por sí misma. Este matrimonio no era un sueño hecho realidad. Era un contrato. Un trato sellado no por amor, sino por necesidad. William, el hombre con quien estaba a punto de casarse, era un desconocido en todos los sentidos que importaban. Sus familias habían organizado todo. Una unión destinada a asegurar lazos empresariales, a fusionar dos poderosos imperios. Para el mundo, era una alianza de cuento de hadas entre dos familias prestigiosas, pero para Emily era una jaula dorada, y ella era el ave que no tenía más opción que entrar. Cuando conoció por primera vez a William, su presencia había sido imponente. Alto, seguro, cada centímetro del heredero que su familia esperaba. Sus ojos oscuros contenían una intensidad silenciosa, pero sus palabras eran distantes, medidas. No había calidez en su tono, ni afecto en su mirada. Recordaba haber estado a su lado durante la ceremonia de compromiso, sonriendo para las fotografías mientras su corazón susurraba una súplica silenciosa. Por favor, que esto no sea a mí para siempre. Y sin embargo allí estaba. El salón de bodas brillaba con lujo, candelabros de cristal, flores en cada rincón, música suave en el fondo. Los invitados admiraban a la pareja, murmurando sobre lo perfectos que se veían juntos. Solo Emily sabía cuán falsa era esa ilusión. Mientras caminaba por el pasillo, con la mano firme de su padre sosteniendo la suya, trató de convencerse de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Quizás con el tiempo podría aprender a vivir con él. Quizás el amor podría florecer, incluso en un corazón que nunca había tenido elección. William estaba en el altar, su expresión inescrutable, su mandíbula firme, sus hombros rectos, las manos entrelazadas. Para los demás, parecía tranquilo y sereno, la imagen de un novio seguro. Pero en su interior, William no sentía más que impaciencia. Tampoco él había querido esto, no realmente. Para él, este matrimonio era un medio para un fin, un camino para asegurar su posición dentro del imperio de su padre. Respetaba el deber, no la emoción. ¿Y el amor? El amor era un lujo que no podía permitirse. La ceremonia comenzó. Se pronunciaron las palabras, se intercambiaron los votos, y con cada sílaba Emily sentía que se alejaba más de quien solía ser. Cuando el sacerdote finalmente dijo, «Puedes besar a la novia», William se inclinó y rozó sus labios con los de ella, un gesto tan mecánico que le rompió el corazón. No había ternura, ni conexión, solo un deber frío envuelto en tradición. Mientras los aplausos llenaban el salón, Emily forzó una sonrisa. Su mente susurró de nuevo. Quizás esto es lo que mi vida está destinada a ser. Aceptación silenciosa. Esa noche, en su lujosa suite de luna de miel con vista a las luces de la ciudad, Emily se sentó en silencio junto a la ventana, mientras William hacía llamadas, hablando de negocios como si nada monumental hubiera ocurrido ese día. El aire entre ellos era denso, cargado de distancia. Tras un largo silencio, ella habló finalmente, con la voz temblorosa. ¿Alguna vez te has preguntado si esto podría haber sido diferente? William ni siquiera levantó la mirada. ¿Diferente? Emily, este matrimonio beneficia a ambas familias. Los sentimientos son temporales. La estabilidad perdura. Sus palabras la cortaron como vidrio. Ella volvió la mirada hacia la ciudad, con lágrimas amenazando con caer. Así suena él para siempre, pensó con amargura. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Sus vidas se entrelazaban en nombre, pero no en corazón. William seguía enterrado en el trabajo. Reuniones, tratos, interminables llamadas. Emily trataba de adaptarse, de encontrar sentido en el vacío. Le preparaba las comidas, lo esperaba en la cena, deseando conversaciones que nunca llegaban. Y aún así, cada vez que intentaba acercarse, chocaba contra un muro de silencio.
Pero a pesar de todo, había momentos fugaces, frágiles, en los que creía ver algo en él. Una suavidad en su mirada cuando llegaba tarde por la noche, la forma en que a veces se quedaba en la puerta como si quisiera decir algo pero no pudiera. Esos destellos mantenían viva su esperanza, incluso cuando su corazón le decía que se rindiera. Aún así, la soledad se hacía más fuerte cada día. En una casa llena de lujo, Emily se sentía más pobre que nunca, hambrienta de afecto, invisible, inaudita, y aunque aún no lo sabía, el amor que anhelaba llegaría al costo más inesperado, cuando los cimientos mismos de su frágil matrimonio comenzaran a temblar. Los días que siguieron se fundieron unos con otros, como páginas de una historia escrita con tinta monótona. Los mismos saludos, los mismos silencios, las mismas cenas vacías bajo las luces de cristal. Emily comenzó a notar lo fácil que era para William distraerse cada vez que ella hablaba. Su teléfono se había convertido en su compañero más cercano, su trabajo en su única pasión. Y aunque trataba de convencerse de que él simplemente estaba ocupado, en el fondo sentía la verdad que se arrastraba lentamente. Estaba desapareciendo poco a poco de su mundo. Cada mañana despertaba en una cama vacía, con el tenue aroma de su colonia flotando en las sábanas, un recordatorio cruel de que él había estado allí, pero no con ella. El sonido del coche alejándose antes del amanecer se volvió una rutina. A veces se quedaba de pie junto a la ventana, mirando las luces traseras desaparecer por el camino, susurrando suavemente al aire quieto. Buenos días, sabiendo que él nunca la escucharía. Una noche, mientras la lluvia caía afuera en una melodía rítmica y melancólica, Emily se sentó en el comedor esperándolo. La comida se había enfriado, las velas casi consumidas. Pasada la medianoche, la puerta finalmente se abrió y William entró, sacudiendo las gotas de lluvia de su abrigo. Su expresión era vacía, sus ojos pesados de cansancio, o tal vez de culpa, aunque ella no podía saberlo. No tenías que esperar, dijo simplemente, aflojándose la corbata. Emily sonrió débilmente, su voz apenas un susurro. Pensé que tal vez podríamos cenar juntos esta noche. Han pasado semanas desde que... Emily, la interrumpió no con dureza, pero sí con firmeza. Te dije que mi horario es impredecible. No deberías esperarme a una hora determinada. Ella asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Lo entiendo, murmuró, aunque no era verdad. Esa noche, mucho después de que él se durmiera, Emily permaneció despierta a su lado, mirando el techo. La lluvia seguía su canto triste afuera. Extendió la mano, rozando suavemente los dedos de él, pero incluso dormido, William se sentía distante, como si su alma viviera en otro mundo. Y entonces, las pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Un perfume en su traje que no era el suyo, mensajes nocturnos que él borraba rápidamente, reuniones inexplicables que se alargaban hasta el amanecer. Emily quería creer que era solo su imaginación, que estaba pensando demasiado, pero la inquietud en su corazón crecía cada día, susurrándole cosas que no quería escuchar. Una tarde fue a la oficina de William para llevarle el almuerzo, algo que nunca había hecho antes. La secretaria la miró sorprendida cuando Emily entró con la comida cuidadosamente preparada. «Está en una reunión, señora», dijo en voz baja. «Está bien», respondió Emily con una sonrisa. «Esperaré». Pero mientras aguardaba fuera de las puertas de cristal, su mirada se perdió y se congeló. Dentro de la sala de conferencias, William estaba sentado cerca de otra mujer. Era elegante, segura de sí misma, su risa suave y brillante al mismo tiempo. William sonreía, esa sonrisa genuina y despreocupada que Emily no veía desde hacía meses. La forma en que la miraba, la naturalidad en su postura, era algo que Emily había anhelado desde el día de su boda. Por un momento no pudo respirar. Sus dedos se aferraron al recipiente del almuerzo, hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Se dio la vuelta rápidamente, saliendo antes de que alguien la notara. Al entrar en el ascensor, su reflejo en la pared despejada le pareció extraño. Pálido, vacío, tembloroso. Cuando William regresó esa noche, ella no dijo una palabra. Colocó la comida en la mesa y fingió no ver el tenue rastro de lápiz labial en su cuello. Él notó su silencio, pero no dijo nada. Se sirvió una copa y comenzó a mirar su teléfono. La habitación se llenó con el tic-tac del reloj, un sonido tan fuerte que casi ahogaba el latido de su corazón. Los días se transformaron de nuevo en semanas, y la distancia entre ellos se hizo más amplia que nunca. William continuó su vida como si nada hubiera cambiado,
mientras Emily cargaba el peso del desamor con silenciosa dignidad. Sonreía en las cenas, saludaba a los invitados, asistía a reuniones familiares, usando la máscara perfecta de esposa devota. Pero por dentro se estaba rompiendo, pedazo a pedazo. Una noche, cuando William regresó particularmente tarde, Emily lo esperaba en la sala, la suave luz de una lámpara iluminando su rostro. Su voz tembló al hablar. «William, ¿la amas?» Él se detuvo, sorprendido, apretando el maletín. «¿De qué estás hablando?» «¿Sabes de qué hablo?», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. «He visto cómo la miras. Como solías mirarme a mí, antes de que este matrimonio se convirtiera en una obligación». Durante un largo momento, él no dijo nada. Luego, con un suspiro cansado, dejó el maletín a un lado. «Emily, nunca pedí esta vida. Este matrimonio fue impuesto a ambos. No lo elegí. Y quizá no sé cómo hacerlo funcionar». Su voz se quebró. «¿Y eso es todo? ¿Simplemente dejas de intentarlo?» La mandíbula de William se tensó. «No es tan simple». «Sí lo es», respondió ella suavemente, dando un paso más cerca. «El amor es simple, William. Son las personas las que lo complican». Él la miró entonces, realmente la miró, y por un breve segundo, la culpa brilló en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Emelina, por favor, no conviertas esto en algo que no es». Su corazón se rompió con esas palabras. Sin decir nada más, se dio la vuelta, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Afuera la lluvia había cesado, pero dentro de su corazón, la tormenta acababa de comenzar. Los días después de aquella confrontación se sintieron como si el invierno se hubiera instalado en la mansión, silencioso, frío e implacable. La risa que antes resonaba débilmente en los pasillos había desaparecido, reemplazada por una quietud tan pesada que ni siquiera los relojes se atrevían a perturbarla. Emily se movía por la casa como una sombra, elegante, callada, pero invisible. Sus pasos apenas hacían ruido sobre el mármol. Su voz se reducía a gestos corteses y murmullos suaves. Era como si hubiera desaparecido poco a poco del fondo de su propia vida. William lo notó, aunque nunca lo admitiría. Al principio, su silencio fue un alivio. Ya no había preguntas, ni decepción reflejada en sus ojos. Pero con los días, aquella quietud comenzó a devorarlo. La mesa vacía, las comidas intactas, la ausencia de su risa suave. Todo empezó a sentirse mal. A veces se detenía frente a la puerta de su habitación, queriendo hablar, romper el silencio, pero el orgullo le ataba la lengua. Emily había dejado de esperarlo. Ya no preguntaba a qué hora llegaría ni si había comido. Comenzó a pasar sus días cuidando el jardín, algo que antes ignoraba por completo. Encontró paz en la tierra, en ver crecer algo donde antes no había nada. A veces se sentaba bajo el viejo roble con su cuaderno de dibujo, plasmando fragmentos de recuerdos. Su casa de infancia, la sonrisa de su madre, unas manos que creyó que la sostendrían para siempre. Pero por más que intentara distraerse, la ausencia de William estaba en todas partes. El eco de sus pasos por el pasillo, el tenue rastro de su colonia en los cojines, el sonido de su voz filtrándose por las puertas cerradas durante llamadas nocturnas, todo la perseguía. Una tarde, mientras el cielo ardía con los tonos rojos del atardecer, se sentó junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Ethan, su hermano menor, que solía visitarla para saber cómo estaba, la encontró allí. «Pareces cansada, Emily», dijo suavemente con la preocupación marcada en el rostro. Ella sonrió débilmente. «Estoy bien, Ethan. Solo pienso». Dudó antes de hablar de nuevo. «¿Piensas en él?» Sus labios se curvaron en una sonrisa frágil, pero sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «¿Tan obvio es?» «Solo para alguien que te conoce», respondió con dulzura. «Antes hablabas de la vida como si estuviera llena de colores. Ahora parece que solo ves tonos de gris». Sus ojos se perdieron en el horizonte. «Quizás el amor hace eso a las personas. Te da colores que no puedes conservar». Ethan suspiró sin saber cómo consolarla. Sabía lo que William era. Un hombre endurecido por la ambición, cegado por el deber. Pero también sabía que el corazón de Emily aún latía por él, por mucho que lo negara. Esa noche, al volver a su habitación, Emily notó algo extraño. Sobre su escritorio había una pequeña caja envuelta en papel plateado. Frunció el ceño mirando hacia la puerta. Pero William no estaba allí. Lentamente la desató. Dentro había una pulsera delicada,
dorada, simple, elegante. Adjunta, una nota con la letra familiar de William. Vi esto hoy y pensé en ti. Por un momento, su corazón la traicionó, agitando una chispa de esperanza. Pero recordó, él ya había traído regalos antes. Cada vez eran disculpas sin palabras, intentos vacíos de llenar el abismo entre ellos con objetos sin significado. Aún así no pudo tirarlo. En su lugar, la guardó de nuevo en la caja, con los dedos temblorosos, susurrando. No quiero cosas, William. Solo te quiero a ti. Mientras tanto, William estaba solo en su oficina, mirando la misma copa vacía durante horas. La pulsera había sido una compra impulsiva, un intento débil de redención. No sabía por qué había escrito aquella nota. Tal vez culpa. Tal vez un anhelo que su orgullo no le permitía nombrar. Pensó que darle algo aliviaría la inquietud en su pecho, pero solo la empeoró. Recordó sus palabras aquella noche. El amor es simple, son las personas las que lo complican. Resonando en su mente una y otra vez, hasta que empezó a preguntarse si tal vez ella siempre había tenido razón. Pasaron semanas antes de que el destino decidiera intervenir. Una tarde, William regresó a casa más temprano de lo habitual. El aire olía a lluvia, y la casa estaba inusualmente tranquila. Al entrar al salón, encontró a Emily dormida en el sofá, con su cuaderno de dibujo apoyado en el pecho. Algunas hojas sueltas habían caído al suelo, bocetos del jardín, de la casa y de él. Contuvo el aliento al arrodillarse y recoger uno de los dibujos. Era su rostro. No serio ni distante, sino tranquilo, casi amable, como si ella hubiera dibujado la versión de él que deseaba que existiera. Por primera vez en meses, algo dentro de William se quebró. La garganta se le cerró al darse cuenta de cuán profundamente ella lo había visto, incluso cuando él se había negado a dejarla entrar. Con cuidado volvió a colocar el cuaderno y la cubrió con una manta. Su mano se detuvo sobre su rostro, rozando el aire cerca de su mejilla antes de susurrar en voz baja. Lo siento, Emily. Pero el universo es cruel cuando las disculpas llegan demasiado tarde. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, Emily entró en la habitación, vestida con pulcritud, su semblante sereno pero distante. «Estaré fuera unos días», dijo suavemente. Él alzó la vista, sorprendido. «¿Fuera? ¿A dónde?» «A visitar a mis padres. Necesito tiempo para pensar». El pecho de William se tensó, aunque lo ocultó enseguida. «Bien. Haz lo que debas». Ella asintió y se dio la vuelta, pero antes de salir, su voz tembló apenas lo suficiente para traicionar la fuerza que intentaba mantener. «William, cuando regrese, espero que sepas lo que realmente quieres». Y con eso, salió de la casa, dejando atrás el silencio, la culpa y a un hombre que nunca entendió lo que tenía, hasta que lo perdió. Cuando Emily se fue, la mansión perdió su latido. Durante los primeros días, William se convenció de que sería temporal, que ella regresaría cuando se calmara, que todo volvería al ritmo silencioso y predecible al que estaba acostumbrado. Pero a medida que las horas se convirtieron en días y los días en semanas, el silencio se volvió insoportable. Cada habitación resonaba con su ausencia. El tenue aroma de su perfume en los pasillos, los libros a medio leer sobre la mesa, la bufanda colgada junto a la puerta. En todas partes estaba ella, y sin embargo no estaba. Por las noches, se detenía frente a su ventana favorita, mirando las mismas luces de la ciudad en las que ella solía perderse. Recordó cómo trazaba figuras en el vapor del cristal, sonriendo mientras decía que el mundo parecía tan pequeño desde allí. En aquel entonces apenas la escuchaba. Ahora daría cualquier cosa por volver a oír su voz llenando la habitación. Al principio intentó distraerse con el trabajo, reuniones, llamadas, montones de papeles, pero nada llenaba el vacío que ella había dejado. Se quedaba en su oficina hasta tarde, mirando la pantalla en blanco mientras su voz resonaba en su mente. «El amor es simple, William». Esa frase se repetía como una melodía que lo atormentaba. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, condujo hasta la casa de sus padres. Esperó en el coche casi una hora, observando las luces encendidas. A través de la ventana, la vio, sentada en la mesa, riendo suavemente con su madre, con una paz en el rostro que no había visto en meses. Por primera vez, comprendió que cuando ella dijo que necesitaba tiempo, no era para castigarlo, sino para sanar. Quiso entrar, disculparse, decirle cuánto lo lamentaba.
pero no pudo. La cobardía, o tal vez la culpa, lo detuvo. Permaneció allí hasta que las luces se apagaron y luego volvió a casa con un peso insoportable en el pecho. A la mañana siguiente, caminó por la casa como si fuera un museo de recuerdos. Cada rincón contaba una historia. La cocina donde ella tarareaba mientras cocinaba, el jardín que cuidaba con sus manos delicadas, el sofá donde se había dormido esperándolo. Se detuvo junto al roble, ahora rodeado de pétalos caídos, y por primera vez en años se permitió romperse. Se arrodilló sobre la tierra húmeda mientras las lágrimas le nublaban la vista. «Arruiné todo», susurró con la voz rota. «Tú me diste todo y yo no te di nada». Su confesión se perdió en el viento. Ese día marcó el comienzo de su transformación. William empezó a notar cosas que antes ignoraba: el vacío de su hogar, la falsedad de su éxito, la fría satisfacción de logros que no significaban nada sin alguien con quien compartirlos. Pasaba menos tiempo en la oficina, rechazaba reuniones, cancelaba fiestas, se alejaba de las conversaciones vacías que antes llenaban su vida. Los mismos amigos que lo admiraban ahora murmuraban que se había vuelto distante, callado, diferente, pero no le importaba. Por primera vez, no perseguía números ni aprobación. Perseguía algo real, algo que temía haber perdido para siempre. Comenzó a visitar el jardín cada mañana, igual que hacía Emily. Al principio no sabía qué hacía. Sus manos torpes, su paciencia corta. Pero con los días, algo dentro de él se ablandó. Aprendió a cuidar las plantas que ella amaba, a entender el ritmo tranquilo del agua y la tierra, a encontrar paz en el silencio que antes odiaba. Cada noche escribía cartas que nunca enviaba, llenas de disculpas y verdades que había sido demasiado orgulloso para decir: «Emily, te extraño. Emily, ahora entiendo lo que significa amar. Emily, ya no soy el hombre que era cuando te fuiste». Llenó cuadernos enteros con palabras que quizás ella nunca leería, pero cada línea derribaba un poco más el muro que había construido entre ellos. Pasaron los meses, y William se convirtió en un extraño para su antiguo yo. Empezó a ayudar a otros, donando a las causas que ella apoyaba, financiando programas de arte, colaborando en su organización benéfica favorita. No porque le diera prestigio, sino porque lo hacía sentir humano de nuevo. Una tarde, mientras observaba las luces de la ciudad desde la misma ventana en la que ella solía pararse, comprendió finalmente que el amor no se trata de gestos grandiosos ni de momentos perfectos. Se trata de estar presente, de elegir a alguien incluso cuando es difícil. Y él no la había elegido, no realmente, hasta que ya era demasiado tarde. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal, William susurró en la oscuridad: «Te esperaré, Emily, el tiempo que sea necesario». Y a kilómetros de distancia, sentada junto a su ventana, Emily observaba la misma lluvia caer, sin saber que el hombre al que una vez renunció se estaba convirtiendo lentamente en el hombre que siempre soñó que fuera. La vida en casa de sus padres se sentía más lenta, más suave, como si el tiempo mismo hubiera tomado un respiro profundo. Durante las primeras semanas, Emily apenas hablaba. Pasaba las mañanas sentada en el jardín con una taza de té, escuchando cómo el viento hacía susurrar los árboles, tratando de calmar el caos dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, era libre de expectativas, del silencio frío de aquella casa, del peso de fingir. Pero pronto se dio cuenta de que la libertad era una cosa solitaria cuando tu corazón todavía pertenecía a alguien a quien intentabas olvidar. Su madre a menudo la encontraba perdida en sus pensamientos, con la mirada distante, como si buscara algo que no estaba allí. «Lo extrañas», le dijo una tarde, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Emily dudó antes de responder, con la voz apenas audible. «Extraño a quien creí que podía ser». Aquella noche, Emily no pudo dormir. La luz de la luna se derramaba sobre su cama, suave y plateada, y en esa quietud, los recuerdos regresaron con fuerza. El día de su boda, sus raras sonrisas, el sonido de su voz al decir su nombre. Cada recuerdo dolía más que el anterior, recordándole que el amor, por más doloroso que fuera, había sido real para ella, aunque tal vez no para él, al menos no entonces. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, Emily comenzó a reconstruirse. Volvió a pintar, algo que no hacía desde la universidad. Sus lienzos se llenaron de colores que reflejaban su corazón, azules por la tristeza que cargaba, dorados por la esperanza que se negaba a dejar morir.
Comenzó a dar clases de arte en un centro comunitario cercano, ayudando a los niños a descubrir la belleza de crear. Y con cada pincelada, con cada sonrisa que provocaba en esos pequeños rostros, comenzó a sanar. Pero incluso mientras la vida continuaba, había momentos en los que no podía escapar de él. A veces percibía un aroma familiar en la calle y su corazón se detenía. A veces escuchaba una voz parecida a la suya y giraba, solo para encontrar a un desconocido. Y entonces, una tarde, cuando estaba cerrando el centro de arte, un repartidor se le acercó con un pequeño paquete. «De parte del señor William», dijo cortésmente. Sus manos se congelaron. Por un momento solo miró la caja, sencilla, atada con una cinta blanca. Dudó antes de abrirla. Dentro había un pequeño cuaderno de dibujo, el mismo tipo que ella usaba, y en la primera página, escrita con su letra, solo unas pocas palabras, para la que me enseñó lo que significa el amor. Debajo había un dibujo, su jardín, capturado con cada detalle. El mismo jardín que él solía pasar por alto sin mirarlo, ahora estaba dibujado con tanto cuidado, con tanta ternura, que su respiración se detuvo. Durante un largo momento, Emily se quedó allí, trazando las líneas del boceto con dedos temblorosos. No sabía qué sentir: sorpresa, ira, anhelo o aquella peligrosa chispa de esperanza que creía haber enterrado. Su corazón quería creer que él había cambiado, que tal vez finalmente había entendido, pero su mente le advertía que no cayera en la misma ilusión 2 veces. Esa noche guardó el cuaderno en su cajón, pero no pudo evitar leer de nuevo su nota antes de apagar la luz. Sus palabras resonaban en su mente, la que me enseñó lo que significa el amor. En la ciudad, William no tenía idea de si ella siquiera abriría el paquete. Lo había enviado después de semanas de duda, sin saber si importaría en absoluto. Pero de alguna manera, enviarlo le pareció lo más honesto que había hecho en mucho tiempo. Su transformación ya no se trataba de culpa. Se trataba de verdad. Se dio cuenta de que no quería perdón, si eso significaba que ella tendría que revivir su dolor. Lo que quería ahora era convertirse en alguien digno del amor que ella le había ofrecido tan libremente. Una mañana, recibió una llamada inesperada de Ethan, el hermano de Emily. «Ella está mejor», dijo con cautela. «Está enseñando de nuevo, sonriendo otra vez. Pero ya no confía con facilidad. La lastimaste más de lo que imaginas, William». La garganta de William se tensó. «Lo sé. No espero que me perdone». «Entonces, ¿por qué enviaste el cuaderno?» «Porque», respondió William en voz baja. «Es la única forma que conozco de decir que sigo intentándolo». Hubo silencio al otro lado por un momento. Luego Ethan suspiró. Por lo que vale, lo miró más tiempo del que quería. Cuando la llamada terminó, William se quedó en silencio, con un dolor agridulce llenando su pecho. No era perdón, pero era algo. Un pequeño hilo de conexión que no se había roto del todo. Mientras tanto, Emily se encontraba pensando en él más a menudo. No en el William que la había lastimado, sino en el que tal vez estaba aprendiendo a amar. Se preguntaba si realmente estaba cambiando, o si era solo otro capítulo en su interminable ciclo de desamor. Pero cada vez que intentaba odiarlo, no podía, porque en lo más profundo, entre las grietas y las cicatrices, todavía lo amaba. Unas semanas después, el destino intervino de la manera más inesperada. Emily fue invitada a una exposición de arte en la ciudad, un evento benéfico organizado para niños desfavorecidos. Aceptó asistir, sin saber que William había financiado en secreto todo el programa. Cuando llegó al lugar, vestida con suaves tonos pastel, el aire le resultó extrañamente familiar. El salón estaba lleno de risas, música y exposiciones de arte, y en una esquina colgaba una pintura que detuvo su corazón. Era de ella. No un retrato perfecto, sino un reflejo de emoción. Su rostro estaba de perfil, los ojos llenos de luz y tristeza, como si mirara algo lejano. El título debajo decía simplemente «Mi hogar». El aliento de Emily tembló mientras se acercaba, con el pulso acelerado. Y entonces, desde el otro lado del salón, sintió una presencia, una mirada que conocía demasiado bien. Giró lentamente, y allí estaba él. William, de pie, en silencio, al fondo del salón, con una expresión indescifrable, los ojos suaves pero inciertos, como si temiera creer que ella realmente estaba allí. Por un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció, la multitud, la música, el ruido, y solo quedó el peso de todo lo que aún no se había dicho.
Durante unos largos segundos ninguno de los dos se movió. La multitud a su alrededor se desvaneció en un murmullo suave. Risas, conversaciones, el tintinear de copas, todo convirtiéndose en ecos lejanos. La respiración de Emily se atascó en su garganta cuando sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento pareció que el tiempo mismo se había detenido. William permaneció inmóvil, con las manos temblando ligeramente a sus costados, temeroso de que si parpadeaba, ella desaparecería de nuevo. Emily no sabía qué esperaba sentir en ese instante, tal vez ira o indiferencia, pero lo único que sintió fue una profunda y dolorosa tristeza. Él se veía diferente, no por su ropa ni por su porte, sino por sus ojos. La arrogancia, la frialdad que ella había llegado a detestar, habían desaparecido. En su lugar, había algo crudo, casi frágil. El agotamiento silencioso de un hombre que había estado luchando consigo mismo durante demasiado tiempo. Lentamente, Emily se volvió hacia la pintura, tratando de calmar su respiración. Su voz fue suave cuando finalmente habló. «No debiste pintar esto». La voz de William llegó desde detrás de ella, baja e insegura. «No lo pinté para impresionarte. ¿Entonces por qué?», susurró ella rozando con los dedos el borde del marco. Él dio un paso vacilante hacia ella, con palabras que temblaban de sinceridad, porque era la única manera de volver a verte sin romper otra promesa. Ella se giró para enfrentarlo, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Promesas?», él asintió, con los ojos brillando. «Me prometí que si alguna vez te volvía a ver, no sería para rogar ni para justificarme. Sería para mostrarte que cambié, que aprendí lo que realmente significa amar. Tú me enseñaste eso sin siquiera intentarlo». Emily tragó con dificultad, sintiendo el pecho apretado. «¿Crees que una pintura o una disculpa pueden arreglarlo todo?». «No», dijo él en voz baja. «Sé que no, pero es lo único que tengo, honestidad. Algo que debí darte hace años». La tensión entre ellos era densa, como palabras no dichas flotando entre respiraciones. Por un momento, ninguno de los dos habló. La luz de las lámparas se reflejaba en el vidrio del cuadro, proyectando destellos dorados sobre sus rostros. Un brillo frágil entre dos personas que alguna vez se destruyeron mutuamente. Emily fue la primera en apartar la mirada, su voz quebrándose. «No lo entiendes, William. Yo te esperé. Creí en ti incluso cuando todos me decían que no lo hiciera. ¿Y tú?». Se detuvo conteniendo las lágrimas. «Me hiciste sentir que nunca fui suficiente». El rostro de William se torció de dolor. «Eras más que suficiente, Emily, solo que no supe verlo». Sus labios temblaron. «Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?». Él respiró despacio, la voz temblorosa. «Porque perderte fue lo único que me hizo entender lo que tenía. Pensé que el amor se medía con éxito, con regalos, con control. Pero cuando te fuiste, todo lo que creí importante se convirtió en polvo. Vi en lo que me había convertido, y odié a ese hombre». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y reales. Los ojos de Emily brillaron con lágrimas contenidas. «¿De verdad crees que la gente cambia, William?». Dudó antes de responder. «No todos, pero yo tuve que hacerlo. Porque si no lo hacía, seguiría siendo el hombre que te rompió el corazón, y no puedo seguir viviendo con eso». Su voz bajó a un susurro. «Rompiste más que mi corazón». «Lo sé», dijo él con la voz quebrada, «y viviré con eso por el resto de mi vida. Pero no puedo dejar de intentar enmendarlo». Permanecieron en silencio, dos almas enredadas en las ruinas de su pasado, demasiado asustadas para acercarse, demasiado heridas para alejarse. A su alrededor, la música cambió a un ritmo más lento, una melodía de piano melancólica que parecía reflejar su dolor. Emily bajó la mirada hacia sus manos, su pulso revoloteando como un pájaro atrapado. «¿Sabes qué fue lo que más dolió?», preguntó suavemente. «No fueron las mentiras, ni el silencio, ni las noches en que lloré hasta quedarme dormida. Fue que seguí esperando que algún día me miraras y me vieras, no como tu obligación, no como tu error, sino como la mujer que te amó con todo lo que tenía». Sus palabras lo golpearon como una espada. Él dio un paso más cerca, con la voz temblorosa. «Emily, ahora te veo. Veo cada cicatriz que te dejé, cada lágrima que causé, cada momento que di por sentado. No puedo cambiar el pasado, pero daría todo por reescribirlo». Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella, resbalando por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas.
El instinto de William fue extender la mano para limpiarlas, como solía hacerlo, pero se contuvo, temeroso de cruzar la línea invisible entre el perdón y la intromisión. Ella lo miró con la voz temblorosa. «No puedes simplemente volver a mi vida y esperar que todo sea igual». «No lo hago», dijo él en voz baja. «No espero nada. Vine porque necesitaba que supieras que nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando no lo merecía». Por un momento, ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Sus palabras, aunque dolorosas, llevaban una verdad que podía sentir en los huesos. Odiaba creerle. Odiaba que, después de todo, su corazón aún latiera al escuchar su voz. Cuando los abrió de nuevo, su voz era frágil pero firme. «Necesito tiempo, William. No puedo perdonarte hoy. Tal vez ni siquiera mañana». Él asintió despacio con los ojos húmedos. «Toma todo el tiempo que necesites. Te esperaré, aunque sea para siempre». Siguió un silencio suave. Emily se dio la vuelta, con el corazón desgarrado por la confusión, el anhelo y el amor imposible que se negaba a morir. Y mientras caminaba hacia la salida, la más leve sonrisa apareció en sus labios. No porque todo estuviera arreglado, sino porque, por primera vez, sus palabras le habían parecido reales. William la observó alejarse, una sola lágrima deslizándose por su mejilla, y susurró para sí: «Esta vez ganaré tu amor». «No lo pediré». Los meses que siguieron avanzaron lentamente, como el suave ritmo de las olas contra la orilla. Por primera vez en años, William no apresuró nada. No persiguió a Emily con llamadas ni cartas. No le envió regalos ni flores. Simplemente le dio lo que ella siempre había querido más de él: espacio, honestidad y una constancia silenciosa. Cada mañana visitaba el centro de arte donde ella enseñaba, no para hablar con ella, sino para ayudar en el proyecto de renovación que había financiado en secreto meses atrás. Trabajaba junto a los voluntarios, pintando paredes, arreglando bancos, limpiando el jardín. Pequeños actos, imperceptibles para muchos, pero que llevaban un pedazo del hombre en que se estaba convirtiendo. Aunque Emily no se acercaba durante esos primeros días, lo veía. Desde la ventana del aula, lo observaba con las mangas arremangadas, las manos manchadas de polvo, y una expresión tranquila, paciente, casi serena. Ya no había arrogancia en su postura ni orgullo en sus ojos, solo sinceridad callada. Al principio no sabía qué pensar. Se decía a sí misma que no importaba, que lo hacía por culpa. Pero poco a poco, mientras los días se volvían semanas, comprendió. No era culpa, era amor, en su forma más pura y sencilla. No dicho, no prometido, solo demostrado. Una tarde, cuando los niños se fueron, ella salió al jardín. William estaba allí, arrodillado junto a un cantero, plantando flores donde antes había maleza. Se quedó en silencio observándolo. La luz dorada del atardecer caía sobre su rostro, y notó las líneas de cansancio bajo sus ojos, no de arrepentimiento, sino de esfuerzo, de entrega. Cuando él alzó la mirada, sus ojos se encontraron. Por primera vez, ninguno apartó la vista. «Hola», dijo ella en voz baja. Él se incorporó lentamente, sacudiéndose la tierra de las manos, con una sonrisa pequeña pero real. «Hola». «¿Has estado ocupado?», murmuró ella mirando el jardín. Él asintió, intentando arreglar las cosas, al menos las que puedo. Su mirada se detuvo en él, el corazón latiendo de una forma que no sentía hacía mucho. «No tenías que hacerlo». «Lo sé», respondió en voz baja, «pero quería hacerlo». Por un momento el silencio los envolvió, no el silencio pesado de las heridas pasadas, sino uno tranquilo, frágil, reconfortante. El aroma del jazmín flotaba en el aire, mezclándose con las risas lejanas de los niños. Emily bajó la mirada, su voz temblando. «De verdad has cambiado, ¿no?». William respiró despacio. «Tenía que hacerlo, porque el hombre que fui no te merecía». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, no de dolor esta vez, sino de alivio. «¿Y el hombre que está aquí ahora?». Él sonrió con ternura. «Todavía está aprendiendo, pero ahora sabe lo que significa amar». Por primera vez desde que se fue, Emily no sintió rabia ni duda, sintió calma. Una comprensión profunda, silenciosa, de que la sanación los había llevado por caminos separados solo para reunirlos cuando ambos estaban listos. Dio un pequeño paso hacia él. «Sabes, durante mucho tiempo pensé que perdonar era olvidar lo que hiciste. Pero ahora entiendo que no se trata de olvidar, sino de soltar.
Su voz se suavizó. ¿Y ya has soltado? Ella dudó un instante, sonriendo con ternura. Tal vez estoy lista para intentarlo. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Los ojos de William brillaron mientras tomaba su mano con cuidado. Su toque temeroso, respetuoso, como si temiera que ella se desvaneciera como un recuerdo. «Nunca te pediré que olvides», susurró. «Pero si me lo permites, pasaré el resto de mi vida demostrándote que cambié». El corazón de Emily dolió dulcemente. Lo miró, realmente lo miró, y vio no al hombre que le rompió el corazón, sino al que aprendió a amar perdiéndola. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, y esta vez, cuando él alzó la mano para secarlas, ella no se apartó. Su pulgar rozó su piel con suavidad, y por primera vez en años Emily volvió a respirar. «Siempre decías que el amor era simple», murmuró él con una sonrisa nostálgica. Ella asintió, su voz apenas un susurro. «Aún lo es. Son las personas las que lo complican». Ambos rieron suavemente, el sonido cargado de una familiaridad cálida, algo tierno que había estado enterrado bajo el dolor durante demasiado tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando el jardín en luz dorada, Emily se volvió hacia las flores que él había plantado. «¿Qué son?», preguntó con dulzura. «Margaritas», respondió con una leve sonrisa. «Dijiste una vez que eran tus favoritas, por cómo siempre miran al sol». Ella lo miró, con los ojos suaves. «¿Y crees que perdonan a la lluvia por ocultarlo a veces?». Él sostuvo su mirada con voz firme y llena de significado. «Tal vez no necesiten perdonarla. Tal vez solo aprendan a seguir creciendo». Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez fue una lágrima de paz. Extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. No por debilidad, sino por elección. «Entonces, tal vez», susurró, «nosotros también podamos volver a crecer». La última luz de la tarde los envolvió, cálida y suave, mientras el jardín se mecía con la brisa. Por un momento, todo fue quietud. Sin pasado, sin arrepentimiento, solo dos almas que finalmente habían encontrado el camino de regreso a casa. William la miró, su voz apenas un suspiro. «Emily, ¿estás segura?». Ella sonrió entre lágrimas, apretando su mano. «Estoy segura. No porque me hayas pedido otra oportunidad, sino porque te la ganaste». Y con eso, apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos mientras el mundo se desvanecía en una serenidad tranquila. No era un final perfecto, pero era real. Dos personas que habían sido rotas de todas las formas posibles, aprendiendo que el amor verdadero no se trataba de perfección, sino de perdón, crecimiento y el valor de empezar de nuevo. Y en ese jardín silencioso, bajo el brillo suave de un atardecer que se desvanecía, comenzó un nuevo capítulo, no de heridas pasadas, sino de un amor renacido.